Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar su lugar. Es un placer y un gran privilegio para mí de estar aquí. Y el día de hoy estamos empezando una nueva serie de predicaciones en la cual estaremos ya lo que resta del año. Estuvimos viendo los meses anteriores la serie en Salmos, y el día de hoy estaremos empezando nueva serie en el Evangelio de Juan. Así que estaremos yendo a través de Juan durante lo que resta del año, y estaremos con la ayuda del Señor viendo las profundidades de su palabra. Alguien dice por ahí, dijo que el libro de Juan es este libro que es escrito de una manera tan sencilla que si lo ilustráramos de alguna manera podría ser como que un niño pudiera chapotear en un chapoteadero, en una alberca bajita, pudiera estar ahí y estar seguro, y a la vez es tan profundo y tan complejo que una ballena puede sumergirse en el mar y estar por sus profundidades y jamás llegar al fondo. Bueno, ante ese libro estamos, y por lo tanto, con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, iremos a través de este libro durante este año. Así que oremos al Señor para que el Señor sea guiándonos, sea como acabamos de cantar ahorita mismo, hablando a nuestros corazones, para que nuestros corazones estén abiertos a escuchar su voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque estamos hoy aquí, Señor, delante de ti, y venimos con temor y temblor, Señor, porque estamos ante el Rey de todo el universo, que sostiene cada parte de este mundo. Y ante esa realidad queremos venir hoy delante de ti humillados, reconociendo que dependemos completamente de ti, para que el día de hoy, a través de la predicación de la palabra, tú seas exaltado, glorificado, y tú seas hablando a través de un siervo débil, indigno, pecador como yo, que te ruego que en tu gracia y misericordia me uses como un instrumento solamente para comunicar tu palabra fielmente y lo más clara posiblemente ante tu palabra inmutable. Ayúdanos, Señor, guíanos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Espero que la garganta no me juegue mal, porque toda esta semana he estado batallando. Me dicen que es las alergias que ya empiezan a salir, entonces esperemos primeramente Dios. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida nos enfrentaremos a preguntas importantes que contestar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Y preguntas que pueden traer consecuencias a nuestra vida, depende de cómo sean respondidas. Pero en una de esas preguntas creo que se compara a la pregunta más importante que cada ser humano debe de responderse un día. Y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esa es la pregunta que trataré de responder
en los textos que el día de hoy vamos a estar viendo, que es Juan del capítulo 1, versículos 1 al 18. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta importante que tiene que ser respondida correctamente. La respuesta corta y sencilla que estaremos viendo hoy en este tiempo es clara: Jesús es Dios. Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Jesús es Dios, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y estaremos yendo a través de esta verdad: Jesús es Dios, verdaderamente hombre. Pero ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con que Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre? ¿Por qué contestamos de esa manera cuando preguntamos quién es Jesús? Y esta pregunta es tan importante que como lo dice un estudioso de la Biblia, desde sus inicios la iglesia confesó a Jesús como el Hijo divino encarnado. Pero a la luz de las preguntas de los creyentes, las negaciones de los incrédulos y las formas falsas de reunir los datos bíblicos, era necesario que la iglesia expusiera, defendiera y proclamara la doctrina de la cristología correctamente. ¿Escuchaste bien? Preguntas de creyentes, negación de los incrédulos, de los que todavía al día de hoy preguntan: ¿y de verdad crees en Jesús? Pero no solamente eso, con las formas falsas de reunir datos bíblicos y presentar a un Jesús que no es el que la Biblia expone. De hecho, dice este estudioso, los primeros 500 años de reflexión teológica en la historia de la iglesia se centraron precisamente en esto, en la cristología, en entender quién es Cristo, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y para eso se reflexionó en la fórmula trinitaria: en Dios es uno y tres personas a la vez. Y en segundo lugar, reflexionó en cuestiones legítimas de la encarnación de Cristo, como lo presentan las Escrituras. Es una pregunta necesaria que vemos desde el principio de la historia de la iglesia. Preguntar: ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Él? Es una pregunta que necesita ser respondida correctamente. Y cuando digo correctamente me refiero bien delimitada, diferenciada de todas las voces que el día de hoy pueden sonar, que hasta History Channel, Discovery Channel tratan de decirte quién es Jesús según ellos. Por lo tanto tiene que contestarse no de lo que dice el mundo, sino de lo que Dios mismo dice de quién es Jesús. Y es tan importante el día de hoy en contestar esta pregunta que una encuesta hecha por Ligoniers Ministry y Lifeway Research en iglesias de Estados Unidos aquí hace 2 años arrojaron datos muy interesantes. En esa encuesta había una pregunta que decía la siguiente declaración: Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Interesante que el 40% de cristianos, se supone, que contestaron esta encuesta, respondieron que estaban de acuerdo con esa declaración. Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. 15% respondió sí, algo de acuerdo. Lo que quiere decir que el 55% de los encuestados cree eso, que Jesús es el primer ser creado por Dios. Uno diría, bueno, pero esto es el problema de los americanos, de los blancos. Bueno, lo interesante cuando tú vas a la encuesta y pones el filtro y pones qué dijeron los latinos, aunque no eran tantos los encuestados, pero eran un buen porcentaje, o por lo menos nos sirven para tener una idea. Lamentablemente muestran que el 61% cree que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios. Si tú estás el día de hoy aquí y estás creyendo eso, yo espero que salgas de aquí convencido de que eso no es cierto y que eso es una herejía. En otra de las preguntas decía la siguiente declaración: Jesús fue un gran maestro, pero no es Dios.
Por lo menos el 31% ya no fue tan abrumador, pero el 31% respondió estar de acuerdo. El 22% respondió estar algo de acuerdo, lo que en total dice que el 53% de estos cristianos creen que Él fue un gran maestro, pero que no es Dios. De los latinos, por lo menos bajó un poquito, pero es triste que el 45% cree esa afirmación. Jesús es gran maestro, pero no es Dios. Por lo tanto, responder quién es Jesús es algo muy importante el día de hoy, así como lo fue hace más de 1500 años, más de 2000 años, donde la iglesia tuvo que enfrentar estas preguntas y responderlas a la luz de la palabra. Porque lo que está en juego, hermano, amigo que estás aquí el día de hoy, no es tan superficial como unos piensan. Lo que está en juego aquí, depende a cómo se responde a esta pregunta, es el destino eterno de aquella persona que responde que Jesús no es Dios o que es un ser creado. Y de hecho, este es el propósito, uno de los propósitos del libro de Juan. Cuando vamos al libro de Juan, dice, ¿por qué Juan escribió este libro? Juan es uno de los 5 evangelios que hay en la Biblia que muestran quién es Jesús. Pero específicamente cuando vamos a Juan, vemos que Juan es único, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, 4. Y vemos que Juan pone en su evangelio el propósito de por qué ha escrito este evangelio, que es único a los demás. Y quiero que abran sus Biblias ahí, y ahorita vamos a entrar ya al pasaje, pero necesito dar esta parte que es importante. A Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Porque esto va a ser la razón por la que estaremos viendo a lo largo de estos meses este libro. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Y si puedes ahí subrayarlo, puedes ahí hacer una anotación. De hecho, si tienes una Biblia, probablemente diga ahí explícitamente el propósito de este evangelio según Juan. Versículo 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas cosas que están escritas, que vamos a estar viendo durante todos estos meses, dice aquí, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso están escritas, para que sepan, crean, no solamente saber, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermano, esta serie de Juan, en especial, todas siempre lo es, pero en especial es una de las mejores oportunidades que tienes para invitar amigos, familiares, para que vengan y escuchen el evangelio, porque el propósito de este libro es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Así que estaremos viendo este libro y estaremos viendo cómo Jesús es, como dice Juan, el Cristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, ante este panorama muy corto y sencillo del libro de Juan, entonces estaremos hoy viendo el capítulo 1, el versículo del 1 al 18, que también quiero que busquen ahí en sus Biblias, y estaremos viendo el día de hoy. Y como dije, Juan puede ser tan sencillo como ese niño que revolotea ahí en el agua, o tan profundo, y el día de hoy veremos uno muy profundo. Así que en su gracia y misericordia espero que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que el día de hoy daremos un clavado a las profundidades en lo que podemos de mi limitada capacidad y nuestra limitada mente de ver quién es Jesús. Así que respondamos entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si vemos en nuestros primeros 5 versículos, Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios. Y eso es importante, la palabra completamente. Muchas veces se ha dicho Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Creo que lo más correcto sería ser completamente, porque en Dios y en Jesús no puede haber porcentajes. No es que puede ser menos o más. Él es completamente, Él es en todo su plenitud. Él es completamente Dios. Y lo primero que Juan nos muestra aquí en estos versículos, que Él es completamente Dios porque Él es eterno. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo. La palabra en el principio que está usando aquí Juan nos remonta inevitablemente al Génesis. Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios. Y si ponemos atención al texto, vamos a poder ver que Juan tiene muchos paralelismos entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Vas a ver palabras como en el principio, como la luz creó. Vas a ver cosas que te van a recordar mucho Génesis capítulo 1. Y Juan nos lleva a ese momento, pero no solamente al principio, sino nos lleva a antes del principio. Dice ahí Juan que en el principio, es decir, en el principio cuando todo estaba creando, si ves en Génesis capítulo 1, dice, no solamente Jesús ya existía, no solamente el verbo ya existía, sino ya existía desde que antes todo fuera creado. Él es eterno, es preexistente. En el principio, antes de que todo existiera, antes de que todo fuera creado, Cristo ya estaba ahí. En el principio ya existía el verbo. ¿Y por qué vamos a hablar inmediatamente de Jesús? ¿Por qué vamos a decir Jesús? ¿Quién es este verbo al que Juan se está refiriendo? ¿Por qué Juan usa estas palabras extrañas y raras que a lo mejor puedes leerlas desde un principio y decir, ¿quién es este verbo? Bueno, podemos dar respuestas un poco más elaboradas y filosóficas, pero tampoco hay que ser un estudioso, un erudito, no hay que tener maestrías en divinidad, ni tampoco doctorados para poder deducir y ver claramente quién es este verbo, el cual es Jesús, obviamente. Porque Juan mismo en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne. Y el propósito de Juan, por eso lo leí al principio, es mostrar que Jesús es este verbo. Jesús es eterno. Jesús es de quien está hablando Juan. Él quiere que te des cuenta de que Jesús es completamente Dios, pues es eterno. Cuando estábamos viendo la creación, Él ya existía, dice ahí Juan. Esto es algo muy importante, hermanos, porque Jesús no empezó a existir, es decir, el Hijo no empezó a existir el día que nació en ese pesebre.
El día que ese niño vino acá, no es que estaba existiendo por primera vez. El verbo existía antes del principio. Sí, el Hijo vino en un momento de la historia, en un punto donde en este tiempo en el que vivimos todos, se hizo presente en la historia de esta humanidad en la cual vivimos hoy. Pero en ningún momento, hermanos, lleguemos a pensar que en ese momento el Hijo empezó a existir. No, en ese momento Él tomó forma humana. Y vamos a explicar más adelante qué significa eso. Él tomó naturaleza humana, una naturaleza humana, mas no su existencia. En el principio el verbo ya existía. En segundo lugar, vemos Juan que nos dice que Él es distinto al Padre. Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Esa frase se puede traducir: y el verbo estaba cara a cara con Dios. El verbo estaba cara a cara con Dios. A lo que nos estamos enfrentando aquí, mi hermano, mi hermana, lo que está diciendo Juan, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual no es el Padre, el cual no es el Espíritu Santo, sino que es distinto. De tal manera que en el principio ya existía y estaba cara a cara con Dios el Padre. De hecho, en el versículo 2 dice también lo mismo: Él estaba en el principio con Dios. La palabra con, que dice ahí con Dios, no dice estaba en Dios, estaba con Dios. No solamente nos muestra la diferencia que hay entre Dios Padre y Jesús el Verbo, sino que también nos muestra esta comunión íntima que hay entre la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estaba en perfecta comunión aún antes de que tú y yo y todo este mundo existiera. El Hijo ya estaba ahí, en perfecta comunión. J.C. Wright dice lo siguiente: dice, esta frase significa: desde la eternidad hubo la más íntima e inefable unión entre la primera y segunda persona de la bendita Trinidad, entre Cristo el Verbo y Dios el Padre. Y sin embargo, a pesar de estar inefablemente unidos, el Verbo y el Padre eran desde toda la eternidad dos personas distintas. Es Él, es a Él, dice otro autor, está citando otro autor, a quien dijo el Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es a Él cuando vemos aún antes del principio. Es a Jesús, al Hijo. Y dice, concluye así: la verdad contenida en esta frase es una de las más profundas y misteriosas de toda la teología cristiana. En el principio ya existía el Verbo y estaba con Dios, distintos en plena e inefable comunión. En tercer lugar, vemos que Él es eterno, Él es distinto, pero por lo tanto también Él es Dios mismo. Dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Esa es la parte de la economía de la Trinidad en que vemos que Dios es un solo ser. No es que son tres dioses, no es que son tres, no somos politeístas. Es un Dios, un solo ser en tres personas. Y sí, esto es un misterio, por eso no podemos comprenderlo en toda nuestra totalidad. Nuestra mente finita, contaminada por el pecado, y aún estando, yo creo que delante de su luz estaremos aprendiendo y contemplando, y no estaremos cada vez viendo y entendiendo cómo puede ser esto. Pero evitemos, por favor, esas analogías que se usan de repente, que Dios es como un huevo, y mira, así como el huevo tiene una yema y tiene una clara. Ninguna de esas cosas se comparan a lo que es Dios. El Verbo existía antes, estaba cara a cara con Dios, y el Verbo es Dios. Su naturaleza divina es exactamente
igual a la del Padre. Y una palabra que a lo mejor vas a escuchar de repente y para que tengas por lo menos ideas, dice consustancial, de la misma sustancia con el Padre en su divinidad. Dice un autor, dice: Jesucristo es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es perfecto en divinidad, Él es Dios mismo, pero no es el Padre, pero no es el Espíritu, Él es el Hijo. Una vez más, J.C. Ryle dice lo siguiente: afirmar frente a este texto, como hacen algunos presuntos cristianos, que nuestro Señor Jesucristo era solamente un hombre, es una lamentable prueba de la perversidad del corazón humano. Todo el versículo, si se interpreta de manera honrada e imparcial, es un argumento incontestable contra tres clases de herejía. Refuta a los arrianos que consideran a Cristo como un ser inferior a Dios. Refuta a los sabelianos que niegan cualquier distinción de las personas entre la Trinidad y dicen que Dios a veces se manifiesta como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Y que el Padre y el Espíritu sufrieron en la cruz. Y sobre todo refuta a los unitarios que dicen que Jesús no era Dios, sino un hombre santísimo y perfecto, pero solamente un hombre. Hermanos, tengamos cuidado, porque estas herejías que están ahí no son antiguas, son nuevas, ni nuevas, pero están también entre nosotros. Es lo que creen los testigos de Jehová. Dios era un Dios pequeñito. Los mormones, los unicitaristas que están el día de hoy, que toman esta clase de que bueno, Dios toma diferentes formas o modos. Tengamos cuidado, porque estas advertencias no son para los tiempos antiguos. Lo vimos en la encuesta, lo que está creyendo la gente hoy en día. Tengamos, como dice J.C. Ryle, tengamos de decirles cristianos, porque quien niega quién es Jesús no puede ser cristiano. En cuarto lugar, vemos que Él también es creador de todas las cosas. Y todavía Juan pone esta cláusula para que no quede duda. Él es creador de todas las cosas, no un ser creado, como algunos dicen el día de hoy y como lo han dicho mucho tiempo. Dice versículo 3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan sigue demostrando la divinidad de Jesús y la imposibilidad de que Jesús sea un ser creado, como algunos lo dicen hoy. Porque Juan está diciendo ahí, todo lo creado ha sido por Él, y sin Él nada existiera. Sin Él, de todo lo que vemos el día de hoy, nada podría el día de hoy estar aquí de en pie. Colosenses 1, de 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1, del 1 al 3, que lo leímos al inicio, lo leyó el hermano Jensen al inicio. Dios, habiendo hablado de hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el creador, no un ser creado. Él es Dios. En quinto lugar, no solamente es el creador de todo, Él es la vida y la luz de los hombres, dice Juan. Versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Es Él que subsistía por sí mismo. Él puede estar antes del principio, antes de todo lo creado, porque Él no depende de nada ni de nadie. Él subsiste por sí mismo, pues en Él
está la vida. Y cuando dice la vida era la luz de los hombres, eso se refiere a la vida en general, a la vida espiritual, pero también como a la vida espiritual. Vimos en pasajes anteriores, en Colosenses ahorita y en Hebreos, que dice que Él sostiene todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. En Él, en el Verbo, en Cristo Jesús, en Él todas las cosas permanecen. En Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Porque Jesucristo tiene vida en sí mismo. Él vive por sí mismo, pues es Dios. Por eso podemos ver a Él aún antes del principio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y te das cuenta, vemos este paralelismo entre Génesis. En el principio vemos a la creación del todo, y dice, hágase la luz. Vemos ahora, en Él estaba la vida, y Él es la luz. Pero más allá de la luz física, que puede ser creada por medio de su palabra, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y Juan nos remonta a aquel Génesis otra vez, antes de la caída, donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión, sin pecado, en perfecta comunión estrecha con Dios. Y adivina quién era la luz que les guiaba. Era Cristo Jesús, el Hijo. Porque siempre ha estado en perfecta comunión, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que en ese momento el Hijo estaba ausente y solamente Dios Padre estaban ahí. Él es la luz que guía a todo hombre. Y te digo algo, hoy, después de la caída, sigue siendo lo mismo. La única forma en la que podemos tener comunión perfecta con Dios es a través del Hijo. Esa es la razón por la que Él vino a este mundo. Esa es la razón por la que vemos que Él tiene que venir a este mundo, porque sin Él no hay comunión con el Padre. De hecho, Juan nos los dice. Juan capítulo, versículos 6 al 13. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. El pecado vino a este mundo, entró, rompió esa comunión entre Dios y el hombre. Y el hombre es incapaz por sus medios de restablecer esa comunión. El hombre por sus medios, a través del pecado, no puede, es incapaz. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre cualquier religión que tú puedas ver y entre el cristianismo. En cualquier religión tú vas a ver al hombre tratando de alcanzar salvación, tratando de alcanzar aceptación, tratando de alcanzar lo que solamente Dios puede hacer. Y por eso vemos aquí que esta luz, que es el Verbo, que es Cristo Jesús, vino a este mundo. Porque la única forma, la única manera en que el hombre pecador pueda acercarse al Padre una vez más es por medio de la luz que es Cristo Jesús. Juan introduce el testimonio de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios para testificar de la luz, para testificar de Cristo Jesús, con el propósito de que creyeran con Él. Esto es una advertencia también, hermanos. Tengamos cuidado de todos aquellos que toman el lugar que no les corresponde. Aquellos que se proclaman apóstoles, profetas, salvadores, y toman el lugar del único que tiene la autoridad, que es Cristo Jesús. Me duele cuando veo y leo testimonios de algunos de ustedes que vienen de iglesias donde tenían que creer en el apóstol, en el profeta para ser salvos. Hermanos, no. En el único que hay salvación es en la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Y Juan sabía eso. Y aquí ninguno se compararía a Juan. Y ni aún dice, y Juan es la luz. Él solamente venía a dar testimonio. Hermanos, el día que a alguien se le ocurra subirse a este púlpito y darse el lugar de nuestro Salvador, ustedes tienen la responsabilidad de pararse enfrente de Él y sacarlo de aquí. Porque nuestra labor como pastores y como maestros que estamos aquí solamente dar testimonio.
hablar del único suficiente Salvador y jamás nosotros tomar ese lugar. Y esa es responsabilidad tuya, de guardar que en esta iglesia los que se paren aquí lo único que hagan es en testimonios del único suficiente Salvador, que es Cristo Jesús, y no de sí mismos. Vemos que la luz vino al mundo, dice ahí. Dice en el versículo 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, no tengo tiempo, es tan vasto el pasaje que ya se me está acabando el tiempo incluso, y no he llegado ni a la mitad. No puedo profundizar en todo, pero quiero que pienses en esto un poquito. La luz vino al mundo y el mundo fue creado por medio de él. ¿Puedes ver lo sublime de ese texto? Que el creador del mundo, aquel que existía antes, aquel que estaba cara a cara con Dios, aquel que es Dios, vino a este mundo. ¿Pero qué mundo es? Un mundo corrompido por el pecado, roto por el pecado, y vino a identificarse con personas como tú y yo. ¿Puedes ver la gloriosa verdad que hay en estos pasajes? Que cuando ese niño en Belén lloró ahí, el Salvador del mundo, el Creador del mundo, estaba viniendo a un mundo que no lo merecía, y que si lo merecía es solamente porque Él es el Creador de él, del mundo, no porque estamos tú y yo aquí, sino porque Él es el Creador de este mundo, y que vino para salvar a pecadores como tú y yo. Pero ¿cómo es que vino a este mundo? Y quiero apurarme porque tengo poco tiempo. ¿Cómo es que Juan dice que vino a este mundo? Dice, ya vino al mundo, la luz vino al mundo. ¿Cómo es que vino al mundo? La pregunta entonces sigue siendo, ¿quién es Jesús? Él es Dios, ya vimos. Pero Jesús también es verdaderamente hombre, y vino a este mundo como un hombre. Y el verbo, versículo 14 al 18, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era el que yo decía. El verbo, Dios mismo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra aquí, habitó entre nosotros, es la idea de que Él hizo un tabernáculo. Y así como en el Antiguo Testamento Dios en su pueblo mandó a su pueblo a hacer un tabernáculo donde la presencia misma de Dios estaba, y después el templo donde la presencia de Dios estaba, ahora Dios también estaba entre su pueblo en Cristo Jesús. Habitó entre nosotros, puso su morada por ese tiempo entre nosotros, caminando entre nosotros. Qué declaración tan más sublime y gloriosa, hermano. El verbo se hizo carne. El verbo preexistente, eterno, que es Dios, que está en plena, perfecta y sublime comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo en gloria, ahora está en este mundo, dice Juan ahí, en carne. Es decir, como un verdadero hombre. Adquirió naturaleza de hombre. Ahora quiero hacer, y es inevitable porque eso es importante, dar más datos que a lo mejor pueden ser un poco técnicos, y espero que puedas poner atención. Yo sé que a lo mejor puede haber de repente situaciones que dices, bueno, no estoy, es complejo, pero es importante. Como les dije desde el principio, la iglesia desde el principio que nació, por decirlo así, definió conforme a las Escrituras quién es Jesús. ¿Quién es el Cristo? Eso es importante. Y en el año 451 después de Cristo pasó algo muy importante.
Hubo un concilio, se llama el Concilio de Calcedonia, donde se sentaron las bases de quién es Cristo, la cristología. Y esto es importante para definir entonces quién es Dios, porque cuando decimos que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que por favor quiero pedirte que puedas poner atención, abrir tus oídos para que puedas por lo menos escuchar. Y yo voy a hacer énfasis en alguna parte en especial. ¿Qué dijeron en este concilio donde se definió quién es Jesús? Y no se definió porque se les ocurrió, porque las escrituras así declaran quién es Él. Escucha. Nosotros entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante a todos nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad, y en los últimos días para nosotros, para nuestra salvación. Nació de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntos en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito de Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo había declarado los profetas acerca de Él desde el principio. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos ha pasado a nosotros, los apóstoles. Complejo, un poco largo, pero quiero resaltar algo que es muy importante. Cuando vemos a Jesús, no estamos viendo a un solo hombre, y no estamos viendo solamente a Dios, estamos viendo algo único en un sentido. Es Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y esto es muy importante, hermanos, aunque es un poco técnico, y quiero que hagas el esfuerzo aquí, y no pretendo que lo comprendas todo el día de hoy, pero es importante entender que en Cristo Jesús Él es nuestro Señor y Salvador, porque en Él es el unigénito Hijo de Dios. Es la persona del Hijo, totalmente Dios, naturaleza divina, que tomó una naturaleza humana, tomó carne, y estas dos naturalezas habitaban en Jesús, y estas dos naturalezas estaban en Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, no meramente de un hombre. Y hablamos de Dios, pero hablamos de un hombre también. Dos naturalezas en un solo ser, no unidas, mezcladas de tal manera que se hizo una nueva naturaleza, un híbrido entre un semidios. No solamente Dios, no solamente hombre, naturaleza divina, naturaleza humana en un solo ser. Ninguno de nosotros es así. Jesús sí. Y hoy a la diestra del Padre sigue siendo el mismo. Dios mismo, hombre mismo también, sentado a la diestra de Dios. Esa es la razón por la que Él puede pagar el precio perfecto por pecadores como tú y yo. Esa es la razón por la que tu precio ha sido pagado, porque un verdaderamente hombre murió ahí, pero también un verdaderamente Dios estaba ahí. Sé que es complejo. No pretendo que el día de hoy salgamos siendo todos unos teólogos de maestría ni nada, pero es importante, porque a partir de esto han venido muchas herejías diciendo que no, Dios no puede ser Dios, Jesús no puede ser Dios, tiene que ser solamente meramente hombre. No,
En todo su ministerio Él fue Dios, en todo su ministerio Él fue hombre. Rápidamente para terminar, o ir terminando mejor dicho, tratando de aclarar esto. Esta unión de dos naturalezas en la única persona de Cristo es sin duda uno de los mayores misterios de la religión cristiana. Ese es un autor. Hay que afirmarlo con cuidado. Es solo una de aquellas grandes verdades que no son para que andemos fisgoneando con curiosidad, sino para que las creamos con reverencia. Quizá en ningún lugar encontraremos una afirmación más sabia y juiciosa que en el artículo 2 de la Confesión de Inglaterra. Era un anglicano, así que por eso la cita. El Hijo, que es el verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios y consustancial con el Padre, asumió la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen de su sustancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, entera y perfectamente, fueron unidas para no ser jamás separadas en una persona, de lo cual resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Sé que es complejo, hermano, pero es importante creer la ortodoxia cristiana. Sé que es complejo decir estos teólogos, esta iglesia que le gusta tanta teología, sí, hermano, pero es tan importante que de no entender estas cosas, por eso han nacido tantas herejías el día de hoy, de las cuales tú y yo tenemos que tener cuidado. Y aún tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de nuestro Señor Jesús. Es por eso que el apóstol Juan puede decir: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Recuerdas el propósito del libro? Estas cosas se han escrito para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. La única razón precisamente porque podemos tener en su nombre, porque Juan es testigo de su gloria, de que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Conclusión, hermanos. Sinceramente esto es un reto para mí porque es complejo, pero es importante. ¿Cómo podemos aplicar entonces estas verdades? Y quiero entonces aterrizarlo y decir, no dejarlo solamente en meros términos. Primera conclusión: Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por tanto, ¿a quién más puedes ir? ¿A quién más puedes ir? Si Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿a quién más puedes ir entonces el día de hoy? Me es necesario hacerte esta pregunta porque Juan nos dice algo muy importante en este pasaje. Nos dice que el verbo estaba en este mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El día de hoy, si tú estás aquí y no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Juan es muy claro: en este mundo solamente existen dos tipos de personas: los que son sus hijos y los que no lo son. A los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que no le reciben, la Biblia dice que son hijos de ira. Y es importante el día de hoy que tú te vayas de aquí creyendo en Cristo Jesús, porque si tú no eres un hijo de Dios, el día que Él venga por segunda vez, Él no te va a tratar como hijos, sino te va a tratar como un pecador condenado al eterno sufrimiento, separado de Él. Mi exhortación el día de hoy es que vengas a este Jesús que es Dios y hombre, verdaderamente Dios y hombre. Aquel que vino a este mundo que Él creó, tomó forma de siervo, aún siendo igual a Dios, y no tomó cosa como que aferrarse, sino que se despojó, se identificó con nosotros y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para que toda rodilla se doble ante Él. Al final todos nos arrodillaremos delante de Él, ya sea porque eres su hijo o ya sea porque eres un condenado que tendrá que reconocer que Él es el Señor y sufrir la condenación eterna. Pero el día de hoy tú puedes venir y decir: reconozco mi pecado, creo que Jesús es Dios, que Él pagó mi pecado en esa cruz, que murió y resucitó al tercer día,
entregarte a Él, abrazarlo a Él. Y la palabra dice que todo aquel que viene a Él se le recibe y le es aceptado. No te vayas el día de hoy sin que este Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, que Él vivió, murió, resucitó al tercer día. Arrepiéntete, ten fe en Él y Dios te salvará. En segundo lugar, Jesús es Dios y verdaderamente hombre. Afirma tu confianza en Él en medio de las circunstancias, debilidades o pruebas que estés viviendo. Si Jesús es verdaderamente Dios, puedes descansar en Él. Él es Dios, puedes descansar en Él. Él es hombre y por eso su sacrificio fue aceptado y perfecto y válido por nosotros. Ve y descansa en Jesús. Ve y descansa en Él. Por eso Hebreos 2 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, mi hermano, esto es verdad porque Él es verdaderamente Dios, pero es verdaderamente hombre. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrernos, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, hermanos, afiancemos nuestra fe en estas verdades. Jesús es Dios, es verdaderamente hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes por qué esto es verdad? Porque Él es Dios y es verdaderamente hombre también. En tus debilidades, en tu pecado, en tu flaqueza, en la enfermedad, en la situación que tú tengas, ven y aferra tu confianza en Cristo Jesús, el único suficiente Salvador. Y por último, predica a Jesús, y solo a Jesús, pero al Jesús bíblico, hermano. Predica a Jesús y al Jesús bíblico, porque solamente al verdadero Jesús es como entonces nuestra adoración puede ser realmente agradable para el Señor. Solamente Él puede recibir la gloria, y por lo tanto tenemos que predicar al Jesús verdadero, aquel que es verdaderamente Dios y que es verdaderamente hombre, al cual todos un día tendremos que ver cara a cara, rendirnos delante de Él y darle gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es compleja, es profunda, es difícil a veces, pero también es clara. Y es suficientemente clara para poder entender y conocer lo que necesitamos saber. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudieron ver su gloria. Y el día de hoy podemos ver su gloria también por medio del Evangelio que nos muestra Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy, si hay alguien aquí que necesita afirmar su confianza en ti, pueda, a la luz de estos pasajes, ver el gran Salvador y Señor que tiene. Y también te ruego que el día de hoy, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda ver la necesidad clara de tener este Salvador que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aquel que vino a morir en la cruz por los pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.